democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:59. Listo, estamos dando la bienvenida al señor economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, catedrático universitario, un economista de ejercicio profesional. También vamos a tener un contacto telefónico con Carlos Falquez, alcalde de Machala, y Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. El tema que nos convoca, señor economista Pozo, es que el proyecto de ley que se denomina de distribución, digamos, Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, contiene en una parte de su proyecto, contiene una disposición que dice el artículo 118 sobre la modificación del presupuesto y este 15% que le da. Si bien la Constitución decía que puede tratarse una reforma presupuestaria, pero ahora ya no solo del gobierno central, sino de todos. ¿Cómo usted entiende esto? Y antes de que, si quiere hacer un comentario general al proyecto, pero si usted nos puede ayudar, ¿cuánto podría ser el recorte presupuestario si se aplica esto y se aprueba? Bienvenido, buenos días, economista. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Primero quisiera hacer una explicación muy rápida del tema de la ley para beneficio de los radioescuchas. Uno, señalar que el país está atravesando una situación de crisis económica, una situación de recesión económica, donde la manifestación o las manifestaciones son la reducción de las ventas en las empresas y la reducción de las compras que hacen los consumidores. Ni los consumidores consumen lo que antes hacían, ni las empresas venden lo que antes vendían. Y esto significa una reducción del PIB. El país se ha hecho más chico. Dicho esto, lo obvio en una situación de esta naturaleza es darle oxígeno al sector privado para que ayude a que ese proceso sea lo menos profundo posible, lo menos doloroso posible, lo menos severo posible. Y esta norma va en sentido exactamente contrario. Se está restando recursos, se está restando liquidez, se está restando oxígeno al sector privado a través de una norma, en este caso de los impuestos a estos productos, cigarrillos, bebidas alcohólicas, gaseosas, cervezas. Más allá de que sean estos u otros, se está promoviendo ese impacto. Por lo tanto, estamos lejos de administrar la situación por la línea correcta. Esto, adicionalmente, hace ver que lo que piensan recaudar ni de lejos va a corregir el problema del desequilibrio de las finanzas públicas. Esa ley debería llamarse ley para preservar el desequilibrio de las finanzas públicas, porque no va a arreglar el problema. La necesidad de financiamiento global para este año es más o menos 11,000 millones de dólares, donde está incluido el déficit fiscal, los atrasos con gobiernos seccionales, los atrasos con contratistas, con petroleras, los bonos emitidos, todo el problema de las obligaciones que no están registradas, los CETES, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso suma 11,000 millones. No se va a poder cubrir todo eso. Esto sí daría 300 millones. Por cierto que si le obedece el país al mensaje del gobierno que quiere cuidar la salud, no recauda nada en cambio, porque nadie tomaría ni nadie fumaría. Entonces estamos de una pero se ahorrarían como 200 millones en salud, sería. Bueno, eso habrá que verlo en el largo plazo, pero esa es una decisión de la persona. Los estados están para dar las normas, para alertar sobre los riesgos de fumar, de tomar en exceso. Los semáforos en los productos. Pero no están para manejar la decisión personal de cada uno. Cada uno sabrá si toma, si no toma y cuánto toma. Entonces ahí hay que separar bien las cosas. En tercer lugar, cuando usted maneja impuestos y sube impuestos para buscar un ingreso fiscal, lo que hace es trasladar recursos del sector privado, en este caso, al sector público, para que el sector público vuelva a gastar, de alguna manera. Claro.
Entonces no está agregando liquidez a la economía. El stock de liquidez sigue siendo el mismo. Restándole la liquidez a una parte. Le quita al sector que más le puede ayudar a mitigar el impacto de la recesión para darle a un sector a que gaste probablemente con menos calidad, eventualmente pagando atrasos. Ya. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no le estamos agregando liquidez y financiamiento a la economía. ¿Y qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requerimos en este momento? Sí. Entonces, otro factor adicional que vale la pena mencionar. Otro factor, la señal al mercado es pésima, porque las expectativas ahora de la gente, es decir, lo que cree la gente, es ¿y ahora qué sigue? Si ahora están grabando estos impuestos a estos productos, ¿cuál va a ser la decisión mañana? ¿Cuándo aumentan el IVA? U otras alternativas que puedan pensar las personas, los actores. Entonces, esto en definitiva, solamente por ese lado, lo que hace es dar una señal peligrosa a los mercados por las expectativas desfavorables que esto produce. Por otro lado, aquí hay un problema de no entendimiento o no querer entender cuál es la raíz de la situación o del problema que estamos viviendo. ¿Por qué la gente ha retirado plata de los bancos, por ejemplo? ¿Por qué la gente tiene la plata en los colchones? ¿Por qué la gente viaja con $10,000, los que pueden, en el bolsillo para depositar en alguna cuenta afuera? Porque no tiene confianza. Porque han perdido la confianza a dónde camina esto, cuál es el desenlace de la situación. Entonces, el rato que yo empiezo a mover los parámetros para decir, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar el 5, ya no sobre 10, sino sobre 1,098. Pero, ¿sabe qué? Pero puede nomás consumir hasta 5,000 y no le va a cobrar el 5. Pero si usa la tarjeta. Si usa la tarjeta cada 3 años. Y empiezo a moverme. No estoy corrigiendo nada, Francisco. Lo que estoy haciendo es tratando de normar la consecuencia del problema cuando la causa no la estoy atacando. La causa es un problema de desconfianza. Y por lo tanto tengo que generar un programa económico que genere la confianza para que no dé lugar a esto. Tercer comentario sobre esto. El dinero electrónico es un pasivo del Banco Central. Yo aspiraría que esta nueva introducción del dinero electrónico para devolver la retención del IVA, 2% si es con consumos, ¿no? con dinero mismo electrónico, y 1% cuando es con otros medios, de crédito o de débito, sea con el respaldo de liquidez suficiente, porque como todos sabemos, sea 1 a 1 como con las monedas. Sí, porque como todos sabemos, los pasivos exigibles del Banco Central son bastante mayores a los activos líquidos del Banco Central. Y ahora le estamos añadiendo otro pasivo más, que se llama dinero electrónico. Y es el segundo intento de una especie de popularizar el dinero electrónico. El dinero electrónico tendría que reunir las características de dinero, que es que dé confianza, que dé seguridad, que se puede ahorrar, que se pueda transar. Si no cumple esas características, no es dinero. Por lo tanto, no tiene vida útil. Es una ficción. Es ¿Pero puro, qué es dinero inorgánico? Eso es un instrumento, debería haber sido un instrumento de pago, como puede ser la tarjeta de débito. Pero eso, como le pusieron al Banco Central como emisor, por cierto, rol que no puede tener un país sin moneda, uno siempre tendrá que pensar qué respaldo tiene el uso de ese dinero. ¿Cuál es la cuenta con la que se va a manejar? Porque eso cuando se inició no dio resultado. El saldo era $700,000 sobre una masa de dinero de 34,000 millones, es decir, absolutamente marginal. Ahora le quieren aplicar a este concepto. Y el otro comentario sobre esto hace referencia a la extensión de esa potestad de ampliar el presupuesto para el gobierno central, en este caso para los gobiernos seccionales. Lo que se está incorporando, porque ya estaba en la ley, de que el gobierno puede aumentar hasta el 15% del presupuesto aprobado sin preguntarle a la Asamblea Nacional. En la práctica, como tienen mayoría... Sí, pues no importa si le preguntan o no. Pregunten o no pregunten, van a hacer lo que les dé la gana. Pero en todo caso, en este caso en particular, se está diciendo, vean señores, si hay menores ingresos por petróleo, por impuestos, entonces ya no le voy a pagar a usted lo mismo que antes, sino tiene que estar ajustado al valor que realmente recaude y reciba el Estado en el presupuesto del Estado. Entonces, claro, yo preguntaría lo siguiente, ok, si eso es así, ¿y qué pasa pues con los 9 años anteriores
¿Por qué no les dieron el excedente que eso sí captó el excedente, gobierno claro. central? Ahí sí había y harto Claro, excedente. sí, sí. ¿Por qué no los dieron pues a los gobiernos seccionales, a las prefecturas, a los municipios? Y ahora que la tortilla se vira y no han manejado en orden, ahora sí quieren restarle recursos a los gobiernos seccionales. O sea, me parece que algo no es justo en esa decisión. Y Pero además, como mecanismo de reestructurar el presupuesto, a usted, usted que sin estos mecanismos le tocó reestructurar el presupuesto. claro, pero el problema de esto, Francisco, es que cuando usted maneja en desorden las cosas Ya. y tiene un tamaño de gasto tan grandote, tiene que ver a quién le quita. Entonces, los impuestos para el tema de los cigarrillos, los impuestos para el tema de la cerveza, el tema del impuesto de la salida de capitales y ahora el tema de los gobiernos seccionales. O sea, todo tiene la misma raíz. La raíz es un problema de gasto público desmesurado que no encuentra formas de salir, que empieza a emitir papelitos y ahora empieza a restarle recursos a otros sectores que dependen de los ingresos del Estado de alguna manera, como son los gobiernos seccionales. ¿Y los gobiernos seccionales no se habrán acostumbrado también a no tener una política así? Aunque algunos del alcalde de Guayaquil dijo, vean, nosotros hemos manejado bien la economía local y aquí hay la plata. A ver, aquí hay que ser también justos. Claro. Yo creo que algunos gobiernos seccionales se han manejado bien. Yo creo que la administración del municipio de Guayaquil lo ha hecho muy bien. Yo creo que la administración del municipio de Machala lo ha hecho bien. Yo he estado en Machala varias veces en las últimas fechas y realmente el cambio de la ciudad es notable. Es realmente notable. Y eso no hay la menor duda que es un trabajo del alcalde anterior y del alcalde Del actual que ha continuado, ¿no? Que ha continuado, se le ha dado continuidad al proceso. Y así algunos otros ejemplos. Pero también hay de los otros. Hay obviamente... Usted recorre la provincia de Esmeraldas y una parte de las Manaví, dice... Es un abandono absoluto, que las transferencias del gobierno central lo utilizan más para gasto corriente que para gasto de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo. Pero el concepto que menciono es exactamente, creo yo, el que no se quiere entender y no se quiere administrar. Le quieren, en definitiva, pasar la factura del desorden al que no tiene la culpa del problema, sino el que tiene la culpa está buscando quién le pague la factura, lo cual a mí, en lo personal, me parece que no es ni justo ni equitativo. ¿Usted tiene una idea de cuánto podría el Estado retener al variar por los ingresos el 15% y decir, a ver, este 15% voy a retirar a todos si voy por el 5, por el 10 o por el mismo 15, hasta los 15? Mira, ¿Cuánto se puede tener las de eso? Las transferencias a los gobiernos seccionales es, en términos anuales, aproximadamente unos 2.500 a 3.000 millones de dólares. Creció bastante, ¿no? Ya, eso quiere decir que el 10% de esos son más o menos 250 millones, 300 millones de dólares en el año, ¿no? Y ahí obviamente las proporciones ya van en función del tamaño de cada uno de los gobiernos seccionales. Está en línea telefónica el señor prefecto de la provincia del Carchi, don Guillermo Herrera, a quien le saludamos. Está en nuestros estudios, señor prefecto, el exministro Mauricio Pozo, con quien estamos conversando sobre el proyecto de ley y sobre todo esta parte de la modificación del presupuesto que podría afectar a los gobiernos seccionales. ¿Ustedes han analizado ya esta propuesta del gobierno? ¿Cuál es su primera reacción? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo desde la provincia del Carchi. En efecto, las reuniones que hemos tenido dentro de la mancomunidad que agrupa a las 4 prefecturas de las Imbaburas, nos hemos reunido con las prefecturas AMAS y otros prefectos preocupados, en primer lugar, por la gravedad de los retrasos en la transferencia de recursos que el gobierno ha tenido desde el año pasado. En un momento se nos ha dado alrededor de $100 al... ¿Podría usted no moverse? Estamos, si usted se mueve, la señal está muy cortada, señor prefecto. Con mucho, le decía que hemos analizado. No. Se nos perdió. Vamos a insistir en la conexión. Ojalá podamos ponernos. Sí, se cortó la llamada. Bueno,
nos acaba de dar un dato adicional que usted ya lo mencionaba, economista Pozo, que es el de hay retrasos, y son como 100 millones de dólares en retrasos. Bueno, de lo que he escuchado, solo a la alcaldía de Guayaquil son 70 millones de dólares. Ya. O sea, yo creo que es bastante más del monto de atrasos. Eran los 100 de los Fíjese, prefectos. nada de eso estaba en el presupuesto, Francisco, por eso yo le digo que el hueco es De de la 11.000. magnitud que le menciono. No estaban los atrasos a organismos seccionales, no estaban los atrasos a las compañías petroleras, no estaban los atrasos a los contratistas, sobre todo del área de la construcción, no estaba el fallo contrario al Estado del tema de la Occidenta, Claro. no estaba. No está el tema de la emisión de papeles de corto plazo, no está. No está el tema de los CETES, por lo tanto. Hay una subestimación de gastos y una sobreestimación de ingresos, porque los tributarios ponían los ingresos, y eso lo criticamos desde el primer día. Sí. Ingresos como que van a recaudar lo mismo con una economía que decrece al 2 o al 3 que con una economía que está estancada o decrece menos. Entonces, obviamente, el monto de recaudación iba a ser menor, como lo advertimos en su momento. Señor prefecto, estamos ya restituyendo la comunicación. Usted nos estaba comentando de que las prefecturas tienen en general 100 millones de retrasos. Coméntenos, por favor. Sí, le decía que hemos revisado algunos temas fundamentales, el principal, el coyuntural, este grave retraso de las asignaciones desde el gobierno central hacia los gobiernos locales, en el caso de las prefecturas, son algunos rubros que nos adeuda, no solamente de los meses de este año, sino por competencia de riego todo el año 2015, por devolución del IVA, en unos casos 15, 18 y hasta 24 meses. Esta situación se viene a agravar con dos hechos fundamentales. El primero, el día de ayer hemos recibido la notificación de las nuevas asignaciones presupuestarias y se hace ya la reducción del 12% del presupuesto, es decir, nosotros vamos a manejar un presupuesto menor inclusive al del año 2014, en niveles similares a los del año 2013. Adicionalmente, en la entrega del proyecto de ley con carácter de urgente que ayer hizo el gobierno a la Asamblea Nacional, nos deja más preocupados porque da toda la posibilidad al gobierno central de que en cualquier momento pueda hacer una reducción de hasta el 15% de lo presupuestado a los gobiernos locales. Y nosotros estamos en desacuerdo con la posición que ha tomado el gobierno, que indica que cuando los tiempos sean buenos se nos incrementará el presupuesto, porque eso no ha pasado. Y que la ciudadanía conozca, en el año 2014 debía hacernos una redistribución en más a los gobiernos locales por cerca de 2.000 millones de dólares y jamás lo hizo. Con todas estas acciones, el gobierno está sustentando la crisis en los más débiles, en los más necesitados, que son los territorios, a través de los gobiernos locales. Urgentemente vamos a pedir, ojalá que el señor Gustavo Baroja, presidente del CONGOPE, nos reúna urgentemente en una asamblea de prefectas y prefectos para tomar una posición firme en defensa de los territorios. No vamos a permitir que el gobierno siga haciendo un manejo inadecuado de la economía y afectando a los sectores más débiles, que les repito, somos los gobiernos locales. ¿Esta reunión posible, señor prefecto Herrera, sería convocada o no hay que olvidar que parecería que en estas organizaciones de los municipios y de los consejos provinciales la mayoría está en el gobierno también? Sí, pero mire usted, hace 2 semanas nos hemos juntado ya 12 prefectos a nivel nacional, es decir, tenemos ya una mayoría no en torno a una visión política, sino en torno a una defensa, primero del gremio de la institucionalidad y luego una defensa de los territorios. La cantidad que debe asignarnos el gobierno no es por su buena voluntad, es en base a la Constitución y a la ley, que tiene que hacer una redistribución de los recursos con carácter de solidaridad, subsidiariedad, como la ley y la Constitución lo demanda. Si es necesario, vamos a tomar una posición más firme para defender los derechos institucionales. ¿Por qué el gobierno no hace una reforma estructural, no busca ahorros en sus ministerios y en sus gastos corrientes y nos vuelve a afectar a los gobiernos locales?
Queremos agradecerle al señor Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi, por darnos una primera visión de lo que están sintiendo los gobiernos seccionales. Gracias, señor prefecto, don Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Está en alguna inauguración. Bueno, entonces esto va a traer inestabilidad política. Me preocupa, y social. Francisco, que esto altere los mercados. Yeah. Me preocupa de que haya un nerviosismo en las personas, porque uno cuando toma decisiones de estas no solo tiene que pensar en el proyecto en sí, sino en las secuelas de cómo reacciona la gente ante una decisión de esta naturaleza. Creo que la primera reacción ante esta ley es la convocatoria a la marcha del día 7, dice, ¿no? 7 de abril, próximo jueves. Entonces, me da la impresión que no van por la línea adecuada y creo que se les fue la mano. Se están exacerbando más. Están alterando más los mercados. Yo creo que no están dando las señales de tranquilidad adecuadas. El gobierno no está haciendo los correctivos necesarios. El recorte que habla el gobierno que ha realizado al presupuesto no es sino la consecuencia de que no ha conseguido la plata para poder hacer todo lo que quería hacer y gastar en todo. Es decir, se le ha caído el gasto, como he repetido varias veces. No es que reducido el gasto, porque si habría reducido, habría eliminado partidas, habría reducido ministerios, habría condensado, se habría manifestado en otras, habría cerrado otras, y no seguiría con todo lo que tiene, que la farmacéutica pública, que los medios de comunicación públicos, que el tema de la importadora pública, que los 48 ministerios y secretarías generales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da pie porque si el día de mañana, le garantizo, vuelve a subir el ingreso del petróleo, el gasto va a volver a trepar. ¿Por qué? Porque no ha hecho el correctivo de eliminación de partidas, sino lo que ha hecho es no he gastado. ¿Por qué? Porque no he tenido la plata. Agradecerle, pero además comprometerle, porque esto va a ser motivo de análisis mientras esté en la asamblea, y capaz que se puede vía opinión pública plantear algo, pero hay una cosa que nos llamaban y nos describen, es el tema de las jubilaciones. Van a pagar impuesto a la renta. Dice, claro, ¿cuál es el monto? ¿Hasta cuánto se debe pagar? ¿Cuánto recuperarán eso? ¿Un rango de cuánta plata será? ¿Qué mensajes se tienen? No creo mucho, Francisco, no he hecho los números, pero no es un monto significativo, pero el daño sí va a ser bastante. Claro. O sea, es lo que yo a ratos no llego a comprender. O sea, van a recaudar poco y arman tal nivel de afectación que la respuesta es, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se queman por eso? Que si quieren quemarse por algo, quémense por algo que sea significativo, pero no por una cifra marginal. Pero si toda la recaudación tributaria que buscan son 300 millones, creo que hay bastantes recortes por hacer que suman bastante más que esos 300 millones. Así que esas son las incoherencias y las irracionalidades que son difíciles de entender por parte del gobierno. Yo quiero agradecer al señor economista Mauricio Pozo y al señor prefecto del Carchi, que nos dan unas primeras apreciaciones sobre lo que puede afectar al presupuesto y como consecuencia a la vida del país, ¿no? Están en nuestros estudios el embajador Francisco Carrión y el coronel Luis Hernández, con quienes conversaremos sobre el proceso de paz en Colombia. Gracias, economista Pozo. Estamos entonces comunicándonos para continuar con esto. Enseguida volvemos.